Bendiciones para todos en este día. Los saludo con amor fraterno en Cristo Jesús y les invito a que en este día maravilloso podamos unirnos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Nuestro Dios, el eterno Dios, el verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, el Salvador, el que un día se hizo hombre y se encarnó para darnos a nosotros salvación. El glorioso Espíritu Santo que está en medio de la iglesia, a ese Dios es al que damos el honor y la gloria. Así que quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el Salmo 23, para que podamos iniciar este servicio, esta reunión, dándole la gloria al Señor y recordando quién es Él, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. Él es el pastor de las ovejas. Él es el que nos dirige por prados de bendición, por esos prados de descanso en donde encontramos el reposo para nuestras almas. El Salmo 23 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Qué maravilloso poder decir, ¿sabes qué? En la casa del Señor está mi lugar. Ahí moraré por largos días, hasta el último de mis días. Pueda estar yo en esa presencia del Señor, para recordar que aunque yo ande en el valle de la sombra de la muerte, no debo temer, no debo tener angustia, no debo afligirme, porque sé que la vara y el cayado de mi pastor me infundirán el aliento para poder caminar a pesar de las dificultades. Esa es la esperanza que tenemos los que hemos creído en el Dios de la Escritura, el Dios maravilloso que ha dicho que Él nos sostendrá, no importa cualquiera que sea nuestra situación. Si ponemos nuestra confianza en Él, Él es el Dios que nos sostiene, Él es el pastor, amén. Él es el dador de todas las cosas, nuestro Señor, nuestro ayudador y nuestro proveedor. Adorémosle juntos. Y amén. Muchas gracias. Este tiempo que hemos empezado este año tiene por nombre una serie que hemos comenzado, La Iglesia Funciona. Y para que la iglesia funcione, tiene que tener claro varios conceptos. Y un concepto que es poco predicado, porque no trae muchos simpatizantes, ni muchos likes, ni seguidores en las páginas, es cuando hablamos del pecado. Y estos días vamos a estar hablando del pecado. Si hacemos un recorderis o un resumen de lo que vimos en nuestra anterior reunión dominical, hablábamos acerca del pecado y concluíamos, o juntamente con el estudio de otras personas y con el que hacemos nosotros para compartir acá, que el pecado era rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó, que pecado era todo aquello que se alejaba de la voluntad de Dios, que pecado difería de lo que era bueno y lo que era malo, porque el concepto de bueno y malo que nosotros tenemos acerca de algo puede ser completamente contrario a lo que Dios está pensando. Y colocábamos ejemplos extremos, ¿cierto? Ejemplos extremos acerca de lo que para nosotros era pecado. Pusimos el ejemplo del profeta Oseas y su casamiento. Y podríamos también poner el ejemplo de cuando Dios le dijo, ve a tal nación e invádela. Tú no puedes ir donde tu vecino y decirle, te vengo a sacar de tu casa porque esta casa me la prometió Dios a mí, así que
largo de acá, es un concepto que nosotros tenemos como malo. Tú no puedes ir ni seguir mi consejo cuando yo te diga, ve donde tu vecino y sácalo de su casa porque tú mereces vivir ahí. Dios me mandó. Entonces el concepto de pecado a la luz de la Escritura es completamente diferente al concepto que tenemos nosotros de lo que es bueno y de lo que es malo. Y en mis argumentos traía, obviamente respaldado por la Escritura, que pecado es todo aquello que nos aleja o no es la voluntad de Dios. Es hacer lo que Dios nos ha mandado o no decir o no obedecer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que en el concepto del pecado hablamos acerca de esto. Hablamos también que la amartiología era el estudio del pecado. Y trajimos también unos ejemplos y definiciones de algunos escritores como Oswald Chambers y John Lynn. Oswald Chambers decía acerca del pecado: el pecado es una relación fundamental. No es hacer algo malo, es ser algo malo. Y es independencia deliberada y enfática de Dios. John Lynn escribió: es muy importante entender que el pecado es rebelión contra la ley de Dios, es no hacer lo que Él requiere de nosotros, no vivir como Él nos ha llamado a vivir y por tanto no ser lo que Él nos ha creado para ser. Eran algunos de las definiciones de algunos hombres de Dios, serios estudiosos en la Escritura, que valía la pena recordar. No sé cuál será tu definición luego de escuchar esto, de mirar lo que es la definición del pecado conforme a la Escritura y conforme a algunos estudiosos que le han puesto seriedad para mirar esto del estudio de lo que es pecado. Y quedamos en una cita, y precisamente esa era la cita que refería a aquel amigo del que le hablo, cuando le hablaba que había una promesa de Dios acá y que no nos gustaba de a mucho. Es una cita, un solo versículo que contiene dos promesas, y es Romanos capítulo 6, verso 23. Y Romanos capítulo 6 tiene dos partes. Tiene una promesa al principio, hasta porque la paga del pecado es muerte, y luego viene otra: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí hay dos promesas. ¿Usted la ha visto? La primera, no nos gusta mucho, pero hay una promesa: la paga del pecado es muerte. Eso lo ha prometido Dios. Dicho de otra manera y leído en otros textos bíblicos, es: porque todo aquel que cometa pecado, éste morirá. El que desobedece a Dios morirá. Lo vemos desde Adán, cuando le dijo: si comes de este fruto, o sea, desobediencia, si pecas, si hierras al blanco, esto te llevará a la muerte. Y vino. Y la otra parte de este versículo, capítulo 6, verso 23 de la carta a los Romanos, dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También concluíamos en la predicación de la semana anterior que si se predica solo una parte del evangelio, estamos fallando. También hablábamos que predicar de un evangelio terrorista, entre comillas, solamente la condenación, era un mensaje incompleto, porque es que Dios no lo presenta de esa manera. Hay una paga para el pecador, hay un lugar reservado para el pecador no arrepentido, y también hay un lugar y hay una paga para aquel pecador que se arrepiente y vuelve sus caminos o sus pasos al camino de Dios. Y es la otra parte del evangelio. Pero también vivimos tiempos en los que algunos se enfrascan en predicar solamente el terror o la condenación, pero se olvidan de predicar la oportunidad. Entonces, predicar de la condenación sin predicar la oportunidad, evangelio incompleto. Pero también vemos que se predica solamente la oportunidad sin hablar de la condenación, y también es un mensaje incompleto. No es posible que alguien pueda mantenerse delante de Dios cuando ha tomado la decisión
de escoger solamente una de las dos partes. No es posible. Ni si coge solo las promesas que le hacen bien, ni si toma todas las promesas que lo llevan a vivir alejado de Dios de una vez y para siempre, en la eternidad. Así que el evangelio correctamente predicado como primera medida tendrá que ser escritural, basado en lo que la palabra dice y no en los pensamientos o en las visiones de hombres que muchas veces se usan para ganar adeptos. Es muy fácil hoy que alguien te diga, no, lo que pasa es que yo subí a una montaña y en aquella montaña tuve una revelación de Dios o tuve una visión. Y eso es lo que yo vengo a ejercer al ministerio que tenemos nosotros hoy. Por eso vivimos de esta forma, por eso practicamos estas cosas. Es una actitud bastante alejada de la realidad y de la verdad de Dios. No podemos vivir porque alguien subió a una montaña o se fue a una playa y allá recibió una visión nueva, una gran revelación que no está en la Escritura, y empiezan a vivir de acuerdo a esa revelación de ese hombre o esa mujer. La mayoría de sectas hoy tienen este antecedente. Usted busca sectas, busque un escritor serio de sectas y encontrará que todas ellas nacieron en un lugar apartado, que esa revelación solamente fue dada a un hombre y ese hombre fue llevada de esa forma. No así la Escritura, aunque Dios haya usado hombres en momentos distintos de la historia, su mensaje siempre ha sido el mismo y corroborado una vez y otra vez y quedó plasmada en la Escritura. Podríamos decir que nuestra Biblia empezó con Adán y con Eva y que continuó a través de la vida de hombres como Abraham, Moisés, José, todos aquellos hombres, Jacob, bueno, no hablar de un orden cronológico, pero sí de muchos de ellos, luego los profetas y luego los apóstoles. Y luego de esos apóstoles, los discípulos que vinieron a predicar el evangelio hasta llegar a este tiempo en el que hoy estamos predicando. Ninguno de nosotros, de los que hoy predicamos y que vienen desde Adán y Eva hasta esta época, hasta este tiempo, podemos tergiversar lo que ya Dios ha dicho, porque se convertiría en un mensaje erróneo para poder aprender. De ahí muchas fábulas y muchos cuentos y muchas historias para tratar de convencer a otros, ganar adeptos, llenar plazas. No tengo nada en contra de las mega iglesias, siempre y cuando esa mega iglesia tenga por fundamento la palabra de Dios, porque podríamos también vernos ridículos nosotros, porque somos pocos, creer que donde hay multitudes entonces ahí existe el mal. No tiene que ser así. Pero puede haber un lugar con muy pocas personas con un evangelio errado. No es la iglesia de Cristo. Y también un lugar lleno de gente y todos equivocados acerca de la doctrina y de lo que están estudiando y del Dios que están hablando, no conforme a la Escritura, sino conforme a su imaginación. Así que al adentrarnos en la doctrina del pecado, tenemos que identificar nuestra participación en esto, porque regularmente cuando hablamos de pecado tratamos casi siempre de justificarnos con otros, no con Cristo, con otras personas, y terminamos autojustificándonos de una manera inadecuada. No sirve para ir al reino de Dios. Entonces, en un sentido, Jesús fue desintegrado en la cruz, espiritualmente deshecho, para que nosotros pudiéramos tener plenitud. Él murió por nuestro pecado para que podamos tener vida. Él experimentó muerte y desintegración, porque el pago de asumir la culpa nuestra lo llevó a que Él fuera completamente azotado en una cruz, como dice Isaías 53, nosotros lo tuvimos por azotado de Dios y herido, mas Él cargó por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Él puso su vida por nosotros. Él fue allí emocionalmente golpeado, físicamente golpeado, espiritualmente golpeado. Aparentemente Él perdía la batalla para muchos. El diablo gozaba con lo que estaba ocurriendo al ver al Hijo de Dios sumido en la miseria,
sumido en la pobreza, sumido en la soledad, sumido en el dolor, porque él sentía que había una victoria y que para él era justo lo que estaba pasando y que Dios perdía mientras eso ocurría. Lo que no sabía o lo que no entendían las huestes celestiales o infernales, quizá en aquel momento, era que esto estaba trayendo a la humanidad salvación y vida eterna. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Así que Él muere por nuestros pecados para poder tener vida. Y si nosotros miramos la televisión, si nosotros miramos las noticias, las redes sociales y miramos lo que ocurre en cuanto a la sociedad hoy, todos podemos concluir que a esta sociedad le hace falta más de un tornillo. Que muchos tienen el cerebro bastante atrofiado y que viven bajo unos principios y preceptos que son completamente ajenos, no solamente a Dios, sino también incluso a la sociedad. Pero hemos caído nosotros, incluso la iglesia del Señor, en tomar la decisión de escoger qué nos parece bien y qué nos parece mal, qué es bien y qué es mal, de acuerdo a nuestra opinión y no de acuerdo a lo que Dios habla. Entonces, pues hay una gran lista de cosas que podríamos considerar pecaminosas, cosas que podríamos considerar fuera del orden, pero quizás no tenemos el criterio correcto para evaluar no solamente la vida de otros, sino nuestras propias vidas. Entonces puede haber una pizca de verdad en muchas de las explicaciones que nosotros pudiéramos dar, pero todas estas evaluaciones comparten un tema en común. Los mayores problemas que hoy tiene la humanidad son problemas estructurales. Y cuando hablo de problemas estructurales, es muy fácil hablar de situaciones externas, escuche bien, no extremas, externas, aunque también extremas. Empezamos nosotros a analizar cosas como el gobierno no aporta para que haya una mejor sociedad. ¿Lo hemos pensado? Yo creo. La educación está tan tergiversada. Hoy no hay tanta vocación para enseñar lo que son valores, principios. Entonces la educación falla. ¿Es verdad o no es verdad? La educación falla. Nuestros políticos, el gobierno es una cosa y los políticos son otra, son tan corruptos que ellos son elegidos para que gobiernen parcialmente o territorialmente, y también algunos otros para que creen y formulen leyes que rigen las naciones. Y decimos, demasiada corrupción. Los políticos influyen. ¿Influyen o no? Influyen. Y así podríamos hacer una larga lista de cosas que podríamos decir nosotros que pueden traer problemas estructurales a nuestra sociedad, desde la educación que recibieron nuestros padres y desde los políticos y gobiernos que antecedieron a los que hoy tenemos. Pero es allí donde la Biblia se acerca con una gran lupa a hacernos dar cuenta del pequeño detalle que quizás no hemos mirado. Nuestro problema más urgente no es estructural. Nuestro problema más emergente hoy es problema moral. Por eso hoy hemos, pues en nuestra forma de llevar el mensaje, le hemos puesto el título a esta predicación: moralmente incorrecto. Moralmente incorrecto. Entonces, el pecado es lo que nos ha dañado a todos. Y eso a su vez es lo que ha arruinado las estructuras de la sociedad. Es que no estamos sufriendo hoy por la educación. ¿Sabe por qué estamos sufriendo hoy con la educación? Porque el pecado entró en nuestra educación. Es que nosotros no estamos sufriendo hoy por naturaleza política. Estamos sufriendo hoy porque el pecado entró a la política. ¿Cuál fue el otro punto que hablé? Del gobierno. Hoy no estamos sufriendo porque el gobierno no esté bien estructurado. Hoy estamos sufriendo porque al gobierno entró el pecado.
a la sociedad entró el pecado. El pecado es lo que nos ha dañado a todos. Nuestro problema imperioso, nuestro problema más urgente es el pecado, lo que significa no cumplir con los estándares de Dios y rebelarnos contra la ley de Dios. Pastor, otra vez, otro día de hablar del pecado. Sí. ¿Sabe por qué? Porque a diario luchamos con este estado mental, con este estado emocional, con este estado físico, con las decisiones que tomamos día a día. Ahora, mientras cantábamos al Señor, tuve como un momento de crisis personal en la que sentía que era necesario en mi propia vida acercarme cada vez más a Dios, cada vez más. Pastor, pero eres pastor. Necesito acercarme más a Dios. Pastor, pero eres pastor. Necesito orar más. Pastor, pero eres pastor. Necesito mirar el pecado más como pecado y no como simples cosas que ocurren a mi alrededor, que dejo pasar y que muchas veces también participo. Entonces el problema del pecado ahora, sabemos que lo que ha dañado nuestra sociedad, lo que ha dañado nuestras vidas, no son las estructuras externas, sino el pecado que abunda en nosotros. Lo que hemos permitido y donde hemos permitido que el pecado entre. Pregunto, ¿es tu responsabilidad, o dicho de otra forma, podrías impedir que el pecado entre al gobierno de nuestra nación? ¿Puedes impedirlo? ¿Podríamos impedirlo? Yo creo que no. ¿Podríamos impedir que el pecado entrara en la educación de nuestro país? Pues yo creo que eso sería para nosotros también como imposible. ¿Será imposible también o será posible que impidamos que el pecado entre al gobierno de nuestras naciones? Bastante alejados de la realidad, ¿verdad? Muy difícil esta situación. Pero le pregunto ahora, luego de estas tres que son imposibles, ¿es imposible que el pecado sea detenido en la puerta de tu casa para que no entre a tu casa? ¿Podemos? ¿Tememos responder a esta pregunta o nos cuestiona? ¿Podemos impedir que el pecado cruce la puerta de nuestros hogares? La respuesta es sí. Ahora pregunto, ¿podemos impedir que el pecado cruce la puerta de nuestras vidas? La respuesta es sí. Pero no lo puedes hacer solo. Necesitas un salvador. ¿De qué? De tu pecado. Tú no tienes que ser libre del pecado de la persona que tienes al lado. Es que muchas veces creemos o decimos tener derecho de pecar o derecho a pecar porque quien nos acompaña también peca. ¿Sí o no? En la oficina, no, esto puede llegar a malinterpretarse. Tengo aquí compañeros de trabajo, pero tengo que decirlo en unos términos donde no sea ofensivo, pero lo quiero poner ejemplos conmigo y no con otra persona. Si en mi oficina hacen mal el trabajo, ¿yo tengo que hacer mal el trabajo? No. Si en mi oficina hay corrupción, ¿yo también tengo que ser corrupto? No. Si en mi casa incluso entró el pecado y hay corrupción y no puedo echar ni siquiera a la persona, ¿cómo voy a echar el pecado? ¿Tengo yo también que vivir así? ¿Tengo justificación para vivir una vida de derroche, de maldad, de alejarme de Dios? Pues la respuesta, queridos hermanos, es no. Entonces, la decisión que tenemos nosotros para pecar o no, no depende de otros, depende de nosotros. No importa el gobierno que esté trabajando en este momento, o que haya trabajado antes, o que vaya a trabajar a partir del otro año, porque este año es electoral. No importa si los políticos que hoy tenemos viven o no en pecado, o han permitido el pecado.
no tiene por qué modificar mis principios cuando soy parte de la iglesia, cuando creo en un Señor y que creo a la verdad de su palabra. No me importa si mis vecinos quieren tirar la casa por la ventana. Esa es una expresión en Colombia para los que nos escuchan en otros países. Es como desbordarse de alegría y hacer fiesta y jolgorio en estos días de carnaval en nuestro país o en nuestra región Caribe. Pero yo tomo la decisión si quiero desbordar mi vida y también tirar mi vida por la ventana para acabar con principios por los cuales el Señor me ha llevado. Carnaval, carne a Baal, uno de los dioses que la Biblia habla. Eso no es otra cosa. Te voy a juzgar porque lo celebre. Yo no te juzgo. La palabra que yo os predico, esta los juzga. Y ni siquiera es mi palabra, lo ha dicho Jesús. Yo no lo juzgo. La palabra que os digo, esta lo juzga. Entonces, el pecado tiene que ver con decisión. La tentación quizás no tenga que ver contigo directamente, pero permitir la tentación en tu vida te lleva a que fracases en tus intentos de vivir una vida santa para Dios. Necesitamos predicar esto. El problema del pecado es, o sea, ya tenemos un problema con el pecado, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál es el problema del pecado. O sea, voy a decirlo de otra forma. Vivimos en una sociedad que tiene problemas, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema de nuestra sociedad? ¿Estructural? No. El pecado ha entrado a las estructuras de nuestra sociedad y el problema de nuestra sociedad es porque en las estructuras de nuestra sociedad ha entrado el pecado. El problema es el pecado. Ahora, pero quiero que veamos un poco del problema. ¿Cuál es el problema con el pecado? El problema con el pecado, hermanos, es que el pecado sugiere un estándar. Y podemos calificar a otros grupos terroristas, podemos calificar a violadores, a asesinos, a gente que hace cosas que tú y yo repudiamos. Y esto es lo conveniente acerca del mal. Expresar repulsión moral, pero ¿cuál es el problema? El problema es que hemos decidido no tener un estándar para el pecado. Si el estándar del pecado lo pones tú, será muy frágil el poder mover la cerca y decir hay 10 metros de santidad o 5 metros o 40 metros. O sea, llevar nuestras vidas, no sé si me he hecho entender. El estándar del pecado no puede estar basado en tu opinión. Porque tu opinión hoy, para ti hay algo que te molesta hoy. Así como vemos uno un día hinchas de la Unión Magdalena y la otra semana son hinchas del Junior. ¿O no, mi querido compañero? Alguien dice una cosa hoy, la otra semana dice otra. ¿Nos ha pasado o no? ¿Cuándo calificamos nosotros el pecado como peor? ¿Cuando lo cometemos nosotros o cuando lo comete otro? Cuando lo vemos en otro porque nos causa repulsión y decimos, caramba, ese tipo de cosas no deberíamos aceptarla. Pero viene alguien y nos dice a nosotros, hey, ¿cómo tú dices eso si tú haces lo mismo y muchas veces peor? Si yo me expresara con vulgaridades y estoy en un ambiente donde solo son vulgaridades y yo me quejo de que ese ambiente solo tiene vulgaridades y yo empiezo a decir vulgaridades porque todo el mundo dice vulgaridades, ya no podré tener, como nos han dicho a nosotros, no tienes la ¿qué? ¿Autoridad qué? Moral para hablar de esto. Si somos infieles con nuestras esposas y nuestras esposas no son infieles a nosotros y nosotros venimos a corregirla, esa es la primera frase que va a salir de su boca. Tú no tienes la autoridad moral. ¿Verdad? No tienes la autoridad moral para venirme a decir a mí que no te sea infiel. Acuérdate. Cuando tú haces cosas y corriges a tus hijos, muchas veces tus hijos te miran y solo con su mirada te dicen el discurso completico. Yo parece que estuviera escuchando cada una de las voces de ellos cuando, papi, tú no tienes la autoridad moral
para venir a decirme a mí esto porque tú eres peor. Y nada más me están mirando y ¿qué? ¿Está bien? No, que no hagas esto. Ah, bueno. No dijeron nada, pero lo dijeron todo. ¿Sabe por qué? Porque la moral nos acusa. Nuestras propias conciencias nos confrontan. Alguna vez lo he dicho públicamente. ¿Podría alguien de este lugar sentirse que le predico el evangelio para ganar provecho de usted, para sacarle dinero? Que levante la mano en este auditorio. ¿Sabe por qué puedo preguntar esto? Porque estoy completamente seguro que mi motivación para predicar el evangelio no es esta. Pregunto, ¿pueden otros predicadores decir esto mismo en otros lugares? No creo que le vaya muy bien. Pero quizá aquellos podrían decir públicamente y hacer este cuestionamiento, u otro, el cual yo no podría preguntar, porque quizás yo a usted le he fallado en otra área. No le he fallado en esta, pero de pronto le fallo en otra. ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores en recuperación. ¿Recuerdan este término de la predicación anterior? Somos pecadores en recuperación, hermanos. ¿Y dónde nos estamos recuperando? ¿En el quien lo vive y quien lo goza? ¿Podemos recuperarnos en este carnaval 2023? Creo que no. ¿Podremos recuperarnos en la próxima borrachera? Lo dudo. ¿Podemos recuperarnos con una próxima mujer para ser infiel? Creo que no. ¿O con el próximo hombre? Creo que no. Es que me voy a tomar un tiempo espiritual. ¿Qué vas a hacer? Me voy a ir con otra mujer de vacaciones. ¿Está dentro del orden? No. ¿Puedo recuperar mi comunión con Dios de esa forma? No, habrá excesos. Además de comenzar mal. Lo que seguirá será peor. ¿Dónde se recuperan los pecadores, hermano? A los pies de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro lugar, hermano. Y créame, lo he intentado. Lo he intentado muchas veces, una y otra vez, y no he conseguido lograrlo. No he podido. Si usted lo ha logrado, explíqueme, enséñeme. ¿Cómo se hace para que usted recupere su moral, sus virtudes, el camino correcto, alejado de Dios? Enséñeme. Si usted lo ha conseguido, enséñeme. Pero yo no encuentro otro lugar más precioso para recuperar mi alma perdida que a los pies del Cristo Jesús, del que habla la Escritura, no del que habla cualquiera. ¿Sabe una cosa? Hoy hay predicadores que predican un Cristo ajeno al de la Biblia. Ahora, cuando yo te digo esto, ¿crees que estoy en una posición de yo ser el predicador perfecto? No lo soy. Quizás sea el peor. No soy el predicador perfecto. Pero le digo algo, hermanos. No hay otro lugar donde podamos recuperar ni nuestro hogar, ni a nuestros hijos, ni nuestra paz, ni nuestra tranquilidad, ni nuestra estabilidad. De hecho, nuestras finanzas de manera apacible y honesta, que a los pies de nuestro Señor Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay. No sé si usted recibió el mensaje que le envié últimamente. Tenía una lista de muchos amigos y le mandaba mensajes casi todos los días a todos los amigos. Uno de los últimos mensajes, no quiere decir que no voy a seguir mandando mensajes a mis amigos por WhatsApp, pero uno de los últimos mensajes fue, queridos amigos, tenía un grupo al que le mandaba frecuentemente un devocional, una palabra, una instrucción por parte de Dios periódicamente.
Pero ahora va a estar este grupo. Quien quiera unirse, únase. En la lista podía tener unos 4,000 personas. Porque eran muchas listas. Son de 256, si no estoy mal. Pero ¿sabe una cosa? El nuevo grupo tiene 34 personas. Pero creo que son 34 personas a las que le llega el mensaje. Porque anhelan recibir el mensaje por parte de Dios. No de mí, porque yo no pongo nada. Yo solamente hago el trabajo. Ahora, hay una lista de difusión de la gente que viene a la congregación a la que yo le envío un mensaje. Pero hay un espacio que se llama La Linterna en Instagram, en Facebook y a través de WhatsApp. Y La Linterna alumbra, dice aclarando las escrituras, y a través de eso hay gente que anhela recibir un mensaje y que yo no sabía. Hay gente que no está en los 4,000. Son 34 personas hasta hoy que me dicen, necesito de Dios, quiero recibir un mensaje. Ahora, ¿eso lo hace mejor que tú? No. Pero al menos demuestra necesidad. Te pregunto, ¿demuestras tu necesidad por Dios o crees que es una debilidad ante la sociedad? Porque esto ocurre, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un problema moral. Por ejemplo, no me quiero ver elegante, me quiero ver sexy. Yo no me quiero ver débil en redes, me quiero ver fuerte. No me quiero ver pobre, me quiero ver rico. ¿Sí o no? Es la realidad que vivimos cotidianamente. No me quiero ver confundido en redes, me quiero ver más claro que Confucio. Esto ocurre, hermanos. Pero ¿sabe qué es? Apariencia. Porque a los pies de Cristo todas nuestras debilidades quedan expuestas delante de Él. Y no podemos jugar con Dios. Él ve con sus ojos omniscientes todas nuestras incapacidades, debilidades y tristeza, congojas, angustias y cosas que nos duelen o por las cuales luchamos y sabemos, y Él sabe que somos débiles. ¿Me quiero ver pecador ante la sociedad? No solo en redes, ante la sociedad, no. Me quiero ver santo, tan santo que he visto de blanco. Esta camisa es gris y el color no se nota. Mis colores preferidos: negro, blanco, gris. Y un azulito por ahí. Pero me visto de blanco para que la gente crea que estoy bien, que soy santo. El día de la cena del Señor nos vestimos de blanco. Como una práctica es buena. Pero ¿qué hacemos vestidos de blanco con el corazón oscurecido? Para no dar un color, ofende. Entenebrecido. Hermanos míos, a los pies de Cristo es el lugar de la recuperación de un pecador, del apellido que sea, del estrato social que sea, del poder que tenga o no tenga en esta tierra. A los pies de Cristo Jesús encontramos salvación y vida eterna. La diferencia, mire la diferencia y en el problema del pecado. Usted de pronto me dirá, pastor, de pecado hemos escuchado bastante. Quizás esto no lo he escuchado y está aprendiendo algunas cosas. Porque es que hemos sintetizado que el pecado es todo ¿qué? ¿Todo lo qué? A la 1, a la 2, a la 3, ¿todo lo qué? Todo lo malo. Pero ahí hay un problema. Porque hemos confundido la diferencia entre algo malo y algo pecaminoso. Una cosa es algo pecaminoso y algo malo. Mi padre murió hace unos cuantos meses. ¿Eso fue algo malo o algo pecaminoso? No fue ni malo. Fue la voluntad de Dios. Tenemos problemas para también identificar lo que es malo. Y tenemos problemas también
para considerar lo que es bueno. ¿Sabe por qué? Porque el estándar que tú tienes no sirve. Yo no estoy diciendo que tú no sirvas. De hecho, algunos no sirven. Pero no te estoy acusando de ser un inútil y de no servir. Te estoy diciendo es que el concepto que tenemos de bueno, de malo y de pecaminoso y de la voluntad de Dios son errados y tenemos que corregirlos. ¿Dónde? A los pies de Cristo, a la luz de la Escritura. Entonces la diferencia entre llamar algo malo y algo pecaminoso es esta. O sea, y hay también un problema. Mientras que ambos se usan para describir lo que es horrible y atroz, solo el pecado comprende lo que es malo en relación a Dios. Esto lo escribió, fue escrito en un seminario básico de amartiología de unos estudiosos o de una editorial que se llama 9 Mark. 9 Mark, como marcas con K. En el seminario básico de teología sistemática, la clase número 9, para que usted sepa de dónde he sacado esto, acerca de la doctrina del pecado. Qué bueno es que cuando uno encuentra algo que puede utilizar para predicar, uno cite la fuente. ¿Sabe por qué? Porque eso también es darle valor a otros que han estudiado y que nos comparten para poder aprender. No me titulo esto, ya he dado la fuente. Entonces, la diferencia, como dice 9 Marx, que es la editorial, la diferencia entre llamar algo malo y pecaminoso es esta. Mientras que ambos se usan para descubrir lo que es horrible y atroz, solo el pecado comprende lo que es malo en relación con Dios. Hay cosas que no son malas. Hay cosas que son pecaminosas. Y hay cosas que no son pecaminosas, que son la voluntad de Dios, pero uno lo ve como malo. ¿O acaso escribió o dijo el Señor, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? ¿Sabe por qué? Porque el criterio para juzgar acerca de que si algo es bueno o malo, o es la voluntad de Dios, o no es la voluntad de Dios, está basado no en la Escritura, sino en el pensamiento humano. Podríamos decir que es antropomorfo o de forma humana cuando pensamos en Dios, ¿verdad? Entonces nuestro mundo vive con esta incómoda contradicción. Somos, hermanos, tienen que entenderlo, nosotros somos agentes morales. Somos agentes morales. Y sin embargo buscamos vivir con nuestros estándares morales definidos por nosotros mismos y de manera subjetiva. Me gusta poner mensajes o ejemplos vivos que podamos palpar. ¿Cuántos años tiene tu hermosa hija, mi querido amigo? Si ella se nos casara en este diciembre, ¿creeríamos que es la voluntad de Dios? No. ¿Creeríamos que es algo bueno? No. ¿Creeríamos que es algo malo? Sí. Pero hay niñas en otros países casándose a los 7 y 9 años. ¿Eso es algo malo o eso es algo más malo que el ejemplo que hemos puesto? ¿Más malo? ¿Por qué? Porque tenemos una medida de edad. Para nosotros la edad para casarse debe ser los... ¿Cuál edad crees tú que es posible? ¿La mejor? ¿A los 30? ¡Ay! ¿A los 25? ¿A qué? ¿23? ¿A los qué? Que no se case. La mía no. ¿A qué edad, hermano, le gustaría que fuera la edad para casarse? Que no se case. Tremendo. ¿A qué edad te parece, hijo? 28. ¿Y sabe una cosa? No nos vamos a poner de acuerdo. ¿Sabe por qué?
Porque la moral de cada uno es distinta. Pregunto, ya la hice. ¿Es nuestra moral distinta, sí o no? Consideramos amoral o sin moral unas cosas, un grupo de personas y otras cosas, otro grupo de personas, ¿sí o no? ¿Cierto? Nuestra moral está condicionada a las circunstancias, ¿sí o no? Ahora, si a nuestra bella doncella, que tiene 14, perdón, 13, le saliera un prometido para dentro de 10 años, quiere decir 24, pero este es de la dinastía de Carlos III de Inglaterra. Estoy hablando de 10 años, o sea, tendría 24 años. ¿Qué diría mi amigo? Tampoco, porque yo no necesito la plata de ese man. Pero cambia, ¿sí o no? Puede que cambie la mente de otro que no sea mi amigo querido. No voy a mencionar su nombre público. Puede que la otra persona en otro país con otra Ana. Encontremos nosotros que el otro día, bueno, pues esos ya son unos términos distintos, ¿no? Eso habría que hablarlo. Sentémonos. Solo voy a escuchar. Prometo que no voy a tomar ninguna decisión sin hablar con mi esposa. Cierto, mi amor. Y la esposa dice, está bien, tienes toda la amplitud. Pero quiero afirmarte algo hoy vehementemente, incisivamente, insistentemente. No sé cómo me lo comprendas. La moral de Dios, una es. Y no depende del criterio de nadie, ni de las circunstancias. Por eso nos damos contra el planeta cuando vivimos de la forma en que vivimos. Nuestra moral es variante. Depende de lo que nos convenga o deseemos en el momento. Los que hemos sido infieles a Dios, los que hemos experimentado infidelidad en nuestros matrimonios, sabemos que podemos decir que las circunstancias juegan un papel muy importante ahí. Amor, se pareció tanto a ti. ¿Pero sabes qué le digo algo? Si una canción que justifica la infidelidad es nuestro estándar para calificar algo de bueno, malo, o de la voluntad o no de Dios, si ese es nuestro estándar, estamos graves. Y no es el género de música, ni reggaetón, ni rap, ni salsa, ni... No. Es la naturaleza del hombre porque ha experimentado vivir moralmente alejado de Dios. Nuestro problema es moral, hermanos. Y cuando nuestro estándar es destruido por la palabra y el principio de Dios, todos nuestros modelos quedan sin fondo, sin argumento para defendernos. Nuestra cultura define algo como incorrecto principalmente. ¿Cómo vive hoy la gente? Mira, escucha esta cosa que sé que la has escuchado mucho, la has leído mucho en redes sociales y en conversaciones comunitarias terminamos haciendo nosotros a veces hasta la cabeza así. Cada uno que viva su vida como quiere, mientras que no le haga. Hemos llegado a este estándar. ¿Y sabe una cosa? No sé si se me va a ofender con esta
acusación que voy a hacerle, o esta declaración, es ridículo y completamente erróneo considerar que cada uno debería vivir como quiere mientras no le haga daño a nadie. Es un estándar que no sirve delante de Dios. No es el estándar de Dios. No lo es. Algunos dicen Dios es malo, mandó a matar mujeres, niños, animales y de cuanta cosa. Abrió la tierra y se tragó a alguien. Para nosotros es malo. Judas se ahorcó, debió haberle comprado una motocicleta para que se fuera a otro lugar. Pedro, que anduvo con Jesús por mucho tiempo, conoció de primera mano la persona de nuestro Señor Jesucristo. El día que el Señor recordó, porque lo que estaba era recordando la ley y los profetas, dijo, es necesario que yo vaya en manos de pecadores y sea aniquilado en una cruz. ¿Qué hizo Pedro? Dígame qué hizo Pedro, recuerda, para de pronto usted se acuerda. Se metió en medio de, nada de esto te acontezca, Señor. No lo vamos a permitir. Y andaba con su espada. ¿Sabe cuáles fueron las palabras que Jesús le dijo luego que él dijo, no, Señor, eso no va, nada de esto te acontezca, oh mi Señor? ¿Sabe qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Y después le remata con esta, me eres estorbo. Así que tu estándar y el mío acerca del pecado, de lo bueno o de lo malo, de la voluntad o no voluntad de Dios, no nos sirve. Tiene que estar fundamentado en la Escritura. Y el estándar no lo pone usted ni lo pongo yo, lo pone Dios. Pregunto ahora, ¿difícil de cumplir ese estándar? Difícil. Y yo te lo diré de esta forma, no es difícil, es imposible. Porque solo a los pies de nuestro Señor Jesucristo podremos encontrar salvación y vida eterna. ¿Sabe algo? Por ello la Escritura dice que la salvación no es por obra, sino porque a Dios le plació regalárnosla. ¿Quieres que te la diga bíblicamente o como lo has escuchado? Es por gracia, para que nadie se gloríe. Si tú lo logras por tus propias cuentas, por tu propio carácter, por tu propia decisión, por tus altos estándares de calidad, no sé cómo quieras decirlo, por tus habilidades, tu salvación es por obras, no como un regalo inmerecido de Dios, a lo que llamamos gracia. ¿Sabe por qué vamos a alcanzar salvación los que vamos a ser salvos? Yo no me quedo, ay no, lo estoy dudando, no, yo creo en mi Señor. ¿Y cuál es el compromiso de Él para con su iglesia? Que el que crea en nuestro Señor Jesucristo, este será salvo. Esa es mi esperanza. Yo creo en esa promesa de Dios. En que si yo creo en Él, me arrepiento de mis pecados, el primer paso, por supuesto, y el mayor de todo es nuestra fe en Cristo Jesús. Y cuando nuestra fe es efectiva en Cristo Jesús, cuando tú quieres ver si tu fe es real en Cristo Jesús, tú vives en arrepentimiento constantemente. A lo carismático, dígale al que está a su lado, vive en arrepentimiento constante. Haga el ejercicio. Amigo, amiga o vecino, viva en arrepentimiento constante. Que es diferente a vivir en condenación constante. ¿Me estoy haciendo entender? Yo te estoy diciendo que todo el tiempo vivas como la canción aquella que dice, flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones, porque eres un pecador. No, ninguna condenación hay para el que está o los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación.
ninguna condenación. Ninguna. Pero la iglesia del Señor, los que viven y que serán resucitados el día postrero y vivirán o viviremos delante de la presencia de Dios una eternidad, viven mientras están aquí en constante arrepentimiento. Hermano, bien entienda esto, arrepentimiento y condenación son dos cosas diferentes. Porque de pronto usted va a decir, no, imagínate, este man quiere que yo viva todo el tiempo condenada. Si ya mi Cristo me liberó, si Cristo te liberó. Pero si hay pecados o vives una vida sin arrepentimiento, no tienes ninguna liberación, ninguna cuestión allí de las que la gente quiere. Mira, me llaman, ya se dejaron de eso. Pastor, venga a la casa urgente corriendo. Mi hijo necesita una liberación. Y yo, sí, ¿y usted por qué dice que su hijo necesita una liberación? Está rebelde, pastor. Imagínense, anoche llegué a la casa, estaba compartiendo con unos amigos. Sí, ¿a qué hora llegaste? No, como a las 4 y ya estaba haciendo daño a esa hora. Y tú estabas con unos amigos a las 4 de la mañana. ¿Y con quién dejaste a la esposa? No, allá en la casa. ¿Y ella por qué no fue? No, porque no estaba invitada, era solo reunión de hombres. Ah, sí, y el rebelde es el hijo tuyo. Y con tu esposa, ore también por ella también necesita revelación. ¿Por qué? Carga con una rabia. Ajá, ya lo entiendo. Y uno va a orar por el niño y el niño, ¿qué liberación necesita ese niño? Necesita ser sano. Ser levantado por el Evangelio de Cristo Jesús. Voy a hacer una pregunta, la más tonta del año. ¿Cuántos son hijos aquí? Todos somos hijos, ¿sí o no? Pero si pregunto cuántos son padres aquí, no es una pregunta tonta. Todos somos hijos. Como hijos. Voy a hablar a los que somos hijos. Es decir, a todos. Nuestros padres pueden fallar. Los de esta tierra. Porque muchos hijos hoy tienen la habilidad para juzgar a sus padres, recordándole que ellos no tienen la autoridad moral para corregirlos. Y eso lo hablaba también con un buen amigo, que no tienen la autoridad moral para corregirlos. No, ¿por qué se tatuó tu hijo? Porque quiso, ya ves. Y entre otras cosas yo también me tatué. Ah, tú no tienes autoridad moral. No, tú eres su papá. Tú eres su papá. Aunque nuestros padres fallen, nuestro verdadero Padre eterno, no el provisional. Mira, los papás que tenemos aquí son provisionales. Porque si ellos son de la iglesia, no serán tus padres, serán tus hermanos. Aunque nuestros padres fallan, a la luz de nuestros ojos, en nuestra pantalla gigante de la vida, no nos da el derecho para mirar a nuestros padres como un mal ejemplo para nosotros también vivir alejados de Dios y condenados. Ahí sí utilizo la palabra, condenados. Yo procuro ser deportista. Procuro. Hago ejercicios y practico un deporte. Hacer ejercicio y practicar un deporte son dos cosas distintas. ¿Caminar es un deporte? Juegos Olímpicos. Caminar, ese que caminan así. ¿Cómo se llama? Marcha. Atlética, esa cuestión. Marcha. ¿Saltar cuerda es un deporte? No, es un ejercicio. ¿Correr es un deporte? Es un deporte. ¿Alzar pesas es un deporte?
levantamiento de pesa. Pero para tener musculitos y los abdominales partidos y esa cuestión es un deporte, no. Por eso le digo, yo procuro hacer ejercicio y ser deportista. Me ejercito para poder en la semana hacer una ruta de running y poder rendir. Eso es lo que intento. Nosotros, los hijos de Dios, nos ejercitamos en la fe para poder correr esa carrera que nos lleva a la vida eterna. ¿Cuándo comienza la vida eterna? ¿Cuando nos muramos? Para los que creemos en Cristo Jesús, la vida eterna comienza aquí en la tierra. O sea, la vida eterna con Dios, ¿no? Porque todos somos seres eternos. O sea, unos para condenación y otros para salvación. Hermano, ejercítate en la fe. No hay otra forma en la que usted pueda ejercitarse en la fe y la piedad de la que habla el Señor, de la que habla Dios, si tú no te ejercitas en ella. Y eso solo se logra haciendo parte viva de la iglesia. Entonces, pastor, para yo ser parte viva de la iglesia, yo tengo que venir a barrer el lugar de congregación. Eso no te hace. Por eso se puede pagar. A veces no se puede pagar y dependemos de los hermanos. Hermanos, nuestra carrera tiene que ser de resistencia, no de velocidad. Y solamente a los pies de Cristo Jesús podemos alcanzar esta virtud. Tratamos de buscar vivir una vida donde el ojo de Dios no nos vea. Pero ¿sabes algo? Él es omnipresente y omnisciente. Si Él cerrara sus ojos, al compararlo con la fisionomía o la morfología humana, que Dios es espíritu, Dios no es como tú y como yo y como nos enseñaron algún día. O sea, Dios es como nosotros, pero más grande. No, ni por ahí. Se usan anotaciones o explicaciones en la Escritura para que podamos comprender su tamaño, su grandeza, su majestuosidad. Pero cuando dice la Escritura que bajo sus alas, como la gallina, el Señor no tiene un cuerpo como de gallina. Y cuando dice que descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma, el Espíritu Santo no es una paloma. Pero nosotros necesitamos comprender que si Él tuviera los ojos como nosotros y los cerrara, su omnisciencia quiere decir que todo lo sabe, valga la redundancia, sabría lo que estamos haciendo. Si Él diera su espalda, si tuviera fisiológicamente o morfológicamente una espalda, como la que describe cuando pasó al lado de Moisés, y que el Señor lo escondió detrás de una roca, y tan poderosa fue su presencia que partió la roca con una rendija delgaditita, para que Él a través de ese ojo, ¿usted qué grande cree que era la roca esa por donde pasó? Tenía que ser una roca gigante. Y Él hizo una incisión en la peña, como cuando quiso sacar agua, para que Moisés pudiera ver por ahí el paso ni siquiera de su presencia absoluta, sino de su gloria. Manifestación gloriosa de Dios, diferente. Si Él cerrara sus ojos o volteara su espalda, sabría lo que haces. Sabría lo que piensas, sabría lo que dices. Hermanos míos, necesitamos mirar nuestros estándares de vida, como lo mencionó
el apóstol Pablo. ¿Sabrá a dónde lo estoy llevando ahora? Cuando dice, ciertamente todo lo he estimado como pérdida para ganar a Cristo. Y en otro fraseo dijo, todo lo he estimado por basura. Todo. Y esto ofende, nos ofende. Si yo te dijera abiertamente así, tus estándares son basura, tú dirías, ese pastor es duro, pero no lo digo yo, lo enseña la Escritura. Los estándares de este mundo son basura. ¿Cuántas niñas que están acá con nosotros podrían levantar su mano y decir, yo soy una niña hermosa, yo soy una joven hermosa, o una señora hermosa? Yo puedo levantar la mano, o usted podría decir eso. Yo puedo levantar la mano y decir, yo soy una señora hermosa. De los varones que están acá, por ahí he hablado con otro amigo acerca del tema, soy un hombre elegante. Yo soy un tipazo. ¿Alguien de aquí podría hacer eso? ¿Sabe por qué? Porque aunque tenemos estándares dañados en nuestra sociedad, los nuestros tambalean por los estándares ajenos. Una niña con algo de sobrepeso, el estándar no la aplaude. ¿Sabe qué? Basura. ¿Sabes cuántas niñas se han suicidado porque son subidas de peso? ¿Y niños? Yo entonces soy demasiado delgado, y yo demasiado bajo, y yo demasiado alto. Los estándares de este mundo son basura. La belleza de la mujer, el estándar que hoy tienen es basura. Una mujer es hermosa si tiene unas medidas de acuerdo al estándar basura que se metió en la sociedad. Porque la sociedad tiene un problema moral y su estándar no es el de Dios. Y nos sometemos, o se someten los humanos, cuando digo nos sometemos, en este caso, a cirugías, a dietas. Ahora, yo te estoy diciendo, no hagas ejercicio, no. Te estoy diciendo, no seas saludable, no. No procures tener una estética adecuada, no. No te cuides, estoy diciendo eso, no. Pero el estándar de este mundo ha matado a mucha gente a causa de esa basura. Niñas muy delgadas, niñas muy obesas, hombres muy altos, muy bajos, muy gordos, etcétera, lo que sea, porque no cumplimos con el estándar del mundo, porque esta moralidad está corrompida por el pecado. Tú no vales por peso. En el caso de que más sea menos o que menos sea más, no vales por peso, no vales por tamaño, por estatura, no vales por estándares físicos. Alguien vale porque Dios ha pagado un precio por esa persona. Porque Él se dio a sí mismo para morir en una cruz por alguien. Yo les aseguro, podría tener las habilidades para que este lugar estuviera más lleno, pero no quieren oír un evangelio de verdad. Quieren entretenimiento. Canta, si estás muy gorda, no puedes. Si no te maquillas bien, no puedes, bájate. Hoy no estás maquillada de acuerdo a la ocasión, así que no cantas. ¿Esto de qué es? ¿De qué se trata esto? Un día fui a una congregación a predicar
camisa, pantalón y zapatos traqui de eso. Era muy serio. Camisa, mi pantalón serio y mis zapatos. Y cuando vamos a espera un momentico, ¿para dónde va? Y yo, no, pastor, ya me toca predicar. Aquí no predica nadie sin corbata. El pastor lo está esperando en la oficina. Pastor, que me mandó a llamar. ¿Se sabe hacer el nudo o se lo hago? No, yo sé, pastor, no se preocupe. Predique. ¿Cómo cree usted que yo fui a al púlpito a predicar? Casi destruido, hermano. Me sentí mal vestido, yo dije, uy, Dios santo, ¿cómo vine a cometer esta falta yo aquí? Con mi esposa fuimos también, nos invitaron a predicar a una reunión de jóvenes. Me puse mis Converse, mi jean, una camiseta, la reunión de jóvenes, un sábado por la noche. Mi esposa también se puso un jean, unos tenis blancos y un camisón. Se puso su moño, su casa, se puso sus cositas y se fue. Conmigo, llegamos. Y cuando nos recibe el pastor nos dice, hermano, y usted va a predicar así. Y, perdón, pastor, ¿era reunión de jóvenes? Sí. Y abre la puerta. Todos estaban como de quinceañeros. Vestido largo, lentejuelas, plumas y de cuanta cosa. Yo, Señor. Entonces le digo yo, pastor, yo vine en moto. Habíamos comprado una GS en ese tiempo y le dije, yo voy un momentico, esa moto es rápida, vamos y venimos. Y dice, está bien. O sea, yo pensaba que me iba a decir, no se preocupe, está bien. Y la esposa dice, ay, mi amor, lo vas a hacer devolver. El pastor ya dijo que se va a cambiar. Y yo fui, me cambié, guayabera, pantalón y otra vez los traqui que le dije. Adelante. Sí, importa cómo nos vemos. Tenemos que ser oportunos. Pero no nos cataloga ni la ropa, ni la fisionomía, ni la morfología de nuestro cuerpo. No. Valemos porque un día Jesús pagó un precio por su iglesia. Por eso valemos, hermano. ¿Por qué vale tu matrimonio? Porque Él compara tu matrimonio como su relación con la iglesia. Por eso vale un matrimonio. Si alguien no le da el valor que Dios le da al matrimonio, ese matrimonio se va a acabar. O ya se ha acabado. Maridos, tratad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Y qué dice al final? Y dio su vida por ella. Si el esposo no está dispuesto a morir por su esposa, no cumple este estándar de Dios, no de la sociedad, de Dios. Si ella no respeta a su marido, como dice la Escritura, se va a acabar. Porque el mundo enseña otra cosa. ¿Con qué alumbrará el joven su camino? Con las luces del altar. ¿No? ¿Qué dice? Esa creo que no la sabemos. No sabemos. ¿Con qué alumbrará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Con guardar su palabra. Hermanos, que nos prediquen de pecado es incómodo. Pero créanme que predicar del pecado es peor. Pero es a lo que Dios nos ha llamado. Quisiera que hoy oráramos. Oráramos porque quizá en mis palabras, tratando de graficar, de compartir, de expresar, de llevar este mensaje, usted sienta que mis palabras
han sido quizá hirientes o poco atractivas para seguir o para volver a un lugar como este. Pero quiero decirte que fuera de mis ejemplos y comparaciones, lo más importante en un mensaje no son ni los ejemplos ni las comparaciones, es lo que Dios enseña a través de su palabra. Y hoy hemos aprendido que el problema de nuestra sociedad no está en las estructuras como la educación, el gobierno, la política, la sociedad. Nuestro problema es de fondo. Nuestro problema tiene que ver con el pecado, porque es un problema moral. Y el estándar de este mundo no nos sirve para poder ser agradables delante de Dios y vivir conforme a su voluntad. Este es el mensaje que Dios tenía para ti en esta mañana. Colócate en pie, por favor. En este día, perdón. ¿Quiénes causan las heridas más profundas en nosotros? ¿Los desconocidos? ¿Sabe quién? Momentico. ¿Saben quiénes causan las heridas más profundas en nuestras vidas? La gente que más amamos. Es la que más nos hiere. Lo que nosotros no amamos no nos importa. Aquel se voló el semáforo y nos mostró la mano de una manera peculiar. Nos gritó algo desde el carro. Porque pasan estas cosas. Y me ha ocurrido ir manejando por la calle y recibir 3 insultos y 2 abusos de tránsito. Gritos e insultos. Y luego llegamos a una reunión de padres de familia y está allí el que me insultó. Pero como ya no estamos en carro, muy buenas. ¿Cómo está? Bienvenido. Siéntese. No, toma esta silla, no hay silla, venga, siéntese. Yo sí. Aquel que acabo de ver por la calle. Impresionante. Rompemos los estándares de este mundo y vivimos de una apariencia que no nos va a llevar a ninguna parte. Necesitamos arrepentimiento y fe, hermanos, en Cristo Jesús.